Hermanos, tengan todos muy buenos días. Estamos acá, listos, preparados. Una vez más, dando gracias a Dios por la vida, porque podemos venir acá, porque podemos escuchar la palabra fielmente, la sana doctrina, y cada uno en nuestros hogares debemos alabar al Señor. Entonces nosotros como iglesia, como alabanza, les invitamos a que alaben a nuestro Dios. Le damos más y más. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Y al pasar cada día es más dulce y fiel, y me enamoro más y más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Hay esperanza que abrigo en las pruebas y dolor. Hay promesas que alientan al enfrentar un día más. Hay un amor que nunca falla, me refresca día en día, por el corazón rebosando, canto al decir, y al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Y al pasar cada día es más dulce y fiel, y me enamoro más y más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Mi fortaleza. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me
hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tráelos hoy a Cristo, es la siguiente canción. Estás cansado de correr tras sueños. Estás cansado de fracasar. Tus ilusiones disipadas, a los pies de Cristo tráelos hoy. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Tu dolor, tus esperanzas y ansiedad. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Y una vida nueva Él ofrecerá. No prometió tan solo el sol, no prometió el no llover. Tan solo ofrece su promesa de andar contigo hasta el fin. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Tu dolor, tus esperanzas y ansiedad. Tráelos hoy, tráelos hoy, tráelos hoy a Cristo. Y una vida nueva Él ofrecerá. Me viniste a rescatar. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en
con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Contigo quiero estar. Muy buen día, mis amadísimos hermanos, esperando en el Señor que todos se encuentren muy bien. Gracias a Dios, esta semana Dios nuestro Padre ha obrado muchísimo en la salud y la situación de muchos de nuestros amados hermanos y hermanas y circunstancias alrededor de la iglesia. Bendito sea el Señor. Sigamos orando por todo lo que necesitamos. Y hoy vamos a ver lo que pasa con los creyentes después de que decidimos entregarle nuestra vida al Señor de verdad, y cómo comenzamos a servirlo de corazón al Señor, comenzamos a servir en su obra, y es cuando realmente estamos dispuestos a darle todo de lo nuestro, como siempre lo hemos dicho, lo nuestro que no es nuestro porque Él nos lo da, pero es en ese momento. Pero a veces vemos cómo después de un tiempo comenzamos a quejarnos, comenzamos a rebelarnos contra el Señor, porque nuestras vidas no marchan como nosotros quisiéramos, y es mejor dicho, a veces decimos hasta Dios no hace lo que yo quiero, es que Dios no hace, Dios no me responde, Dios no me escucha, no hace lo que yo quiero. Siendo que debe ser todo lo contrario, es decir, que somos nosotros los que debemos hacer las cosas como Él quiere y como Él nos lo manda. Así debe ser. Y en este momento es un momento delicado, crucial, porque es muy fácil poder llegar a lo que se llama la amargura en nuestros corazones contra Dios. Y aún más allá, podemos llegar a dudar de Dios, porque Él no está haciendo las cosas como nosotros lo queremos. Esta situación nos puede meter realmente en tremendos problemas, y además nos lleva a darnos cuenta que lo que hicimos un día, que aparentemente lo hicimos de corazón, que fue entregarle de rodillas nuestras vidas a Dios, pues es una mentira, porque realmente no lo estamos haciendo. Y hoy vamos a ver entonces la solución que Dios nos da en cuanto a este tema en su palabra, para contrarrestar y resolver este problema de llegar a dudar de Dios. Por eso precisamente nuestro mensaje tiene como título: ¿qué debemos hacer ante la duda? ¿Qué debemos hacer ante la duda? Y está en Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20, dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, Creador del cielo y la tierra, de lo que vemos y no vemos, que es aún mayor, queremos darte gloria y honra esta mañana aquí en tu casa y pedirte que podamos escuchar tu voz, Señor, que tú nos hables de una manera y una forma clara y contundente, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento de tu palabra, Señor, y esta nos alumbre de verdad el conocimiento, el entendimiento de nuestros corazones, nuestro ser, y podamos comprender, Señor, qué debemos hacer ante la duda y que cómo evitarla, Señor, porque no es buena. Ayúdanos, guíanos, enséñanos, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, por eso se llama el mensaje, ¿qué debemos hacer ante la duda? Y lo primero que vamos a ver allí en el versículo 16 es que ante la duda debemos entender quiénes somos nosotros. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora, qué interesante, porque lo primero que vemos aquí es que a diferencia de los políticos, del mundo, de los falsos maestros, falsos profetas, de la gente del común, nosotros no debemos esconder la verdad. Porque el versículo 16 comienza diciéndonos, pero los 11 discípulos. Y esto obviamente hablando en el contexto de quiénes somos nosotros. Para comprender esto, para entenderlo de una forma mejor, es bueno que ahí mismo en ese libro de Mateo, cojamos unos versículos antes, en el mismo capítulo antes de lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a mirar Mateo 28, 11 al 15, qué nos dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Dice así, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias, unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vemos como unos guardias que estaban allí presentes cuando ocurre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le están contando a los líderes espirituales de Israel lo que ocurrió. Y qué curioso, porque la reacción de estos líderes es sobornar a estos soldados con mucho dinero, con la condición de que estos soldados cambiaran la verdad por una mentira. Qué interesante, porque los soldados aceptaron. Y esto es un cuadro tremendo de lo que el diablo hace a través de sus siervos, los falsos profetas. El diablo, que es el príncipe de este mundo, va a darle mucho dinero a todo aquel que cambie la verdad por una mentira. El diablo, como sabemos muy bien, en San Juan 8:44 dice que es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Dice que no hay verdad en él, que cuando él habla, habla mentira, y de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Qué tremendo lo que dice allí la Biblia, refiriéndose al diablo, que es el padre de la mentira. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Vea qué pasaje más interesante lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice lo siguiente en Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, qué interesante, porque cuando la Biblia nos dice que pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuando somos salvos genuinamente en Cristo Jesús, esa nueva vida en Cristo es una vida que ya no debe haber mentiras, una vida que no debemos esconder pecados, sin esconder la luz que ya hay en nosotros. No andamos en yugo desigual, no engañamos a nadie, ahora nos confesamos y nos apartamos del pecado. Es una vida totalmente nueva, diferente. Pero sobre todo, esta nueva vida se caracteriza, obviamente, por nuestro amor a Dios, a su palabra, a su obra, todo esto. Pero viéndolo aquí aterrizado, es por nuestro amor hacia nuestros hermanos y el amor hacia las almas de los hombres. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ahora debemos entender de una forma clara que ahora somos los siervos de Dios, somos siervos del Señor, somos sus enviados, somos sus apóstoles, lo hemos visto, somos sus ministros, somos sus embajadores. Pero qué interesante aquí en estos pasajes, porque en esos pasajes hemos visto que están los discípulos, y al leer toda esta parte de Mateo uno ve que falta uno, y es Judas. Y recordemos cómo Judas cambió la verdad por la mentira. Es tan tremenda la Biblia que dice que Satanás entró al corazón de Judas para convertirse en el hijo de perdición, en un traidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, es tremendo, porque Judas robó constantemente al Señor. En el ministerio del Señor robó. Vea lo que dice San Juan, capítulo 12, versículos 4 y 6. Es increíble lo que dice allí San Juan 12, 4 al 6. Y dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Wow! Judas vivió una vida llena de mentiras, una vida llena de engaños, de hipocresía, de falsedad. Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por dinero. Pero sobre todo, a Judas le fue muy mal, su fin fue terrible, como todo traidor del Señor Jesucristo. Hay un pasaje fantástico, todo el capítulo 17 en el Evangelio de Juan, nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, orando por sus discípulos, por sus apóstoles, para que Dios los guarde de este mundo de tinieblas, que Dios los guarde de este mundo de mentiras. Y en este mismo capítulo, Cristo hace referencia a Judas como el hijo de perdición, el creyente incrédulo, el creyente traidor, que cambió la gloria de Dios por un puñado de monedas. Pero también vemos que Cristo dice en este capítulo que Él le dejó a sus discípulos la palabra de Dios para que se santificaran. Dando a entender, esta santificación es que es un proceso de limpiarnos de toda duda, de toda incredulidad. Esto porque Cristo los envió a este mundo a llevar las buenas nuevas, los envió a cumplir su misión. Y en este capítulo 17, Cristo también oró a Dios Padre por nosotros, por su iglesia, para que permanezcamos en la verdad, para que podamos cumplir con la misión. Es imposible cumplir con esta misión si no permanecemos en la verdad.
esta misión que el Señor nos ha encomendado, y es que el mundo crea en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, los creyentes de hoy en día, somos los discípulos de Cristo, somos los apóstoles de Cristo, somos responsables de permanecer y de proclamar la verdad, desechando toda mentira, y para que así podamos cumplir con esta misión que el Señor nos ha dado. Ahora, por todo esto, vamos a continuar el versículo 16, terminándolo. Nosotros tenemos que obedecer a Cristo, porque dice: se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya vimos que los 11, estamos hablando que tenemos que entender muy bien quiénes somos nosotros. Para eso no debemos esconder la verdad, y para eso nosotros debemos obedecer a Cristo. Y aquí en el versículo 16 dice que los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Qué interesante, porque esto implica muchas cosas. Implica que ellos se fueron donde el Señor Jesucristo les había dicho, donde el Señor Jesucristo, el sitio que el Señor Jesucristo les había señalado. Hicieron las cosas tal y como el Señor se los había ordenado. Y eso es una enseñanza para nosotros tremenda, porque nosotros debemos, los creyentes de hoy en día, debemos hacer exactamente lo mismo, hacer las cosas como el Señor nos lo ha ordenado. Debemos estar en el campo que Él ya nos ha señalado, y ahí debemos estar cumpliendo con la gran comisión que Él nos ha mandado. Pero ¿cuántos creyentes, mis hermanos, realmente estamos en el campo haciendo la misión que el Señor nos ha mandado? ¿O estamos enredados en nuestros negocios, en nuestros afanes, en nuestros quehaceres? ¿Saben? Esto del cristianismo del Señor, no es, mis amados hermanos, no es solamente dando golpecitos de pecho y estar hablando: oh, el Señor es mi pastor, ay, hablando cosas hermosas del Señor, sino que debemos obedecer a Dios y a su palabra de hecho y en verdad. Debemos obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, y para lograr esto, debemos tener una comunión íntima con Cristo diaria. Entonces, por eso esto que insistimos y decimos de la importancia del tiempo a solas con Dios, de la importancia del devocional en la mañana bien temprano, de estar en la palabra, de estar orando sin cesar, leyendo la Biblia todos los días para escuchar su voz, no es jugando. Y sobre todo, vivir cada día, de acuerdo a la palabra. Eso es lo más importante, mis hermanos, porque así es que nosotros realmente, como creyentes, y hablando del conjunto, como iglesia, estaremos fundados en la roca que es Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, y el resultado será que nada ni nadie nos va a poder mover. Así nunca llegaremos a dudar que lo que Dios hace siempre es lo mejor, ni tampoco dudaremos que lo que dice en su palabra no sea la verdad. Entonces, eso es importantísimo, hermanos. Lo segundo, debemos entender por qué dudamos nosotros. Vea lo que dice el versículo 17. Dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, qué tremendo, porque a veces pasamos por alto cosas muy importantes, y aquí yo quiero empezar enfatizando algo supremamente importante, y es que nosotros debemos entender bien el Evangelio, El versículo 17 comienza como: y cuando le vieron. O sea, aquí está diciendo que ante el hecho de ver a Cristo, de verlo, los que estaban allí tomaron dos actitudes muy diferentes. Pero dice cuando le vieron.
Yo quiero enfatizar mucho en esto, ¿saben por qué? Porque lamentable y tristemente hoy en día existe demasiada religiosidad. Y es increíble cómo mucha gente que pertenece a religiones han llegado al lenguaje cristiano, han llegado a hablar como hablamos los cristianos, pero muchas veces sin entender lo que están diciendo. Y déjeme, se lo explico. Vea lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Aquí es donde se encuentra el precioso evangelio del Dios bendito. Aquí está el evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, qué interesante es esto lo que le estoy diciendo. Porque un día nosotros vimos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Escúcheme, es que una cosa es oír. ¿Por qué lo digo? Otra cosa es ver, otra cosa es entender. Y mucha gente habla de Jesucristo y se llena la boca con Jesucristo y que Jesucristo, ¿pero qué? Está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. Y la Biblia enseña que es el único sacrificio acepto por el pecado a los ojos de Dios. O sea, que una persona se salva única y exclusivamente si entiende el evangelio, si entiende que es pecador para con Dios, si entiende que ha ofendido a Dios innumerables veces, de muchas formas, de muchas maneras, que ha quebrantado sus mandamientos y que es deudor al Señor, y que si va a un juicio, aunque pertenezca a una religión, a una secta, a una filosofía, va a un juicio, va a ser declarado culpable y va a ser enviado al infierno. Sí, porque eso no es lo que salva. Lo que enseña el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Primero, somos pecadores, los seres humanos somos pecadores, todos hemos fallado al Señor, todos hemos quebrantado sus mandamientos. Recuerden, en el corazón está escrito la ley moral del Señor y tenemos la conciencia y nos lo dice. Sabemos que le hemos fallado al Señor. Ahora no va a pensar que por meterme en una religión o meterme en una secta, o porque me bauticen aquí o me bauticen allá, así sea en el mismo Jordán, que me va a salvar. No. Negativo. Usted tiene que entender el evangelio. Tiene que ver a Jesucristo muriendo por sus pecados en la cruz, entenderlo, como los ladrones lo entendieron. Los ladrones, la historia de los dos ladrones colgados al lado de Jesucristo, todos los días estaban escuchando a Jesucristo, pertenecían a una religión, hacer lo que fuera, pero no eran salvos. Todos los días estaban ahí, asistían a los sermones de Jesucristo, asistían, pero no eran salvos. Mucha gente asiste a religiones, mucha gente asiste acá, allá, al otro lado, pero ¿es salvo? Sí es salvo. Usted ya vio a Jesucristo muriendo por sus pecados. Piénselo bien, porque es oír el evangelio, pero ver a Jesucristo y entender que Él pagó por usted y que la única forma en que se va a salvar es si usted reconoce lo que Dios dice en su palabra, y es que usted es un pecador que está condenado, y que si va así usted va asistiendo a una religión, a una cosa así está acá, pero sin haber arreglado las cosas con Él como debe ser, usted será declarado culpable y al infierno va. Entonces lo que tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador, arrepentirse para con Dios, pedirle perdón y luego colocar su fe en Jesucristo, porque usted lo ve muriendo en la cruz por usted, por sus pecados. Entonces, cuando vimos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y cuando creímos el único y el verdadero evangelio, creímos que Cristo murió en la cruz para pagar ese precio
fue el sustituto, la propiciación de nuestros pecados para librarnos de esa condenación eterna que pesa sobre nosotros, y entendemos que Él venció a la muerte, al mundo, al diablo en la cruz. Y además creemos que Él resucitó en el tercer día conforme a las Escrituras para darnos la victoria, esa vida nueva. Ojo, por eso vuelvo y le digo, no es solo oír acerca de Cristo, sino es verlo en la cruz y entender su maravillosa obra redentora. Y una vez que lo aceptamos y que ocurre esa transformación, porque es una transformación, nacemos de nuevo, ese interior se nos ilumina totalmente y somos renovados y nacemos de nuevo, y despierta un hambre por la palabra de Dios impresionante, una vida nueva. Ahí sí, luego de eso vamos a predicar el Evangelio, el cual, dice la palabra, se debe recibir, es lo primero. Luego se debe perseverar en él. O sea que esto no es de un solo día, es de años, de toda la vida. Y así mismo se debe retener, no se puede dejar que se cambie, que se adultere, que se contamine ni que pierda esencia. Y también debemos retenerlo, porque si vamos a predicar un evangelio cambiado, la gente no se va a salvar, la gente no se salva. Ok, y precisamente predicamos el verdadero evangelio, que es la ley más la gracia, para que la gente cuando lo crea se salve, y no, más bien como dice la Biblia, que vayan a creer en vano, porque están creyendo una cosa que no es. Muy bien. Lo otro, primero, al entender por qué dudamos, la primera actitud que podemos tomar nosotros es que nosotros podemos adorar a Cristo. ¿Sí? Porque aquí dice, en el versículo 17 dice, y cuando le vieron, pero aquí sigue, le adoraron. O sea que nosotros podemos adorar a Jesucristo al verlo. ¿Sí? Pero como le digo, primero hay que tener ese encuentro personal, conocerlo, y luego seguir en esa amistad con Él, caminando en este mundo de su mano, y lo adoramos. Hay un pasaje que nos explica qué es adorar al Señor. Vea lo que dice 2 Corintios 5, 14 al 21. 2 Corintios 5, 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Después de ser salvos, después de entender lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y de aceptarlo, de apropiarnos, debemos tener una gratitud infinita hacia el Señor. Y esa gratitud nos debe mover, o mediante esa gratitud nosotros debemos estar motivados para vivir el resto de nuestras vidas para Él. Pero por esto no podemos permitir ni dejar que nadie nos engañe con falsas apariencias. La Biblia nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que es hermano, ¿sí? Porque mucha gente se presenta y que dicen ser cristianos, pero nos llevan a pecar contra Dios o a apartarnos de su perfecta voluntad.
También ya en esta vida no debemos enredarnos en el mundo. No podemos dejarnos llevar por los afanes de este siglo, no podemos dejarnos llevar por el amor al dinero, no podemos dejarnos llevar por la carnalidad, por las pasiones. Ahora debemos expresar lo que somos. La Biblia lo dice, ¿somos qué? Nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Que vivimos una vida completamente nuevas. Que ya hemos dejado todo atrás. Es decir, esos pecados que reinaban en nuestra vida ya no pueden reinar en nuestras vidas. Hemos dejado atrás nuestras pasiones, hemos dejado atrás nuestros deseos. Lo que para nosotros era ganancia, ahora lo estimamos como pérdida por amor del conocimiento de Cristo Jesús. Una vez reconciliados con Dios, debemos ocuparnos en algo que el Señor nos da. Y es el ministerio, un ministerio que hemos recibido, es el ministerio de la reconciliación. Debemos reconciliar a los hombres con Dios. Debemos ser instrumentos, ayudadores del Espíritu Santo para ir a llevar las buenas nuevas, para que la gente se reconcilie con Dios. Debemos sacar a la gente de las tinieblas. Debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas antes que participar en ellas. Ahora también debemos ocuparnos en algo maravilloso. Debemos guardar, es la palabra que el Señor utiliza, que nos encomendó también, la palabra de la reconciliación. Tenemos que retener la sana doctrina, no podemos dejar cambiar la palabra, eso no es negociable, hermanos. Vuelvo y se los digo, muchas iglesias cristianas están negociando y se están dejando engatusar, ser incautos, ser muy inocentes, muy descuidados, y están dejando que les metan la nueva versión internacional. Gravísimo. Nosotros tenemos que mantener puro el evangelio de Jesucristo, y lo primero para eso, mis amados hermanos, es que lo vivamos, que seamos luz, que vivamos en luz, no en tinieblas, y luego poder predicar ese evangelio con autoridad y el poder de Dios. Y así vamos a orar a Dios de hecho y en verdad, mis amados hermanos. Ahora, qué tremendo, porque hay otra situación. El versículo 17 termina advirtiéndonos que nosotros podemos llegar a dudar de Cristo, porque dice, pero algunos dudaban. Unos los alababan y otros ¿qué? Dudaban. Pero algunos dudaban. Aquí estamos viendo la otra cara de la moneda, y además vemos un contraste muy tremendo, un contraste interesante, muy tremendo, y es porque esto mismo nos puede estar pasando a nosotros, sus discípulos, sus ministros, sus apóstoles modernos, porque aquí vemos que algunos de sus discípulos, de sus apóstoles, los que convivieron con él, al verlo de nuevo, dudaron. Mientras unos lo adoraban, otros ¿qué? Dudaban. Y hoy debemos entender algo, mis amados hermanos. O adoramos a Cristo o dudamos de Cristo. No hay más. No es que estoy medio adorando a Cristo. No es que estoy medio dudando de Cristo. No. O adoramos a Cristo o dudamos de Él. No hay más. Esas son las dos únicas opciones que tenemos en nuestra vida respecto de Cristo. Acuérdense, el Señor es muy claro en sus evangelios, y el Señor dice, o conmigo o contra mí. O recoges conmigo o desparramas. Sencillo, no hay intermedios. No hay intermedios. Vea qué interesante, hablando de la duda. Miren en Génesis 3:1 lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí aparece la serpiente, que sabemos que es Satanás. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho,
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¡Wow! Esto equivale a llegar y decir, con que la Biblia dice esto, con que usted es hijo de Dios, con que usted tiene bendición, con que usted tiene, según eso tiene el derecho de predicar y ser ministro, con que. Es tremendo, porque la duda en Dios, la duda en su palabra o la duda en nuestro Señor Jesucristo proviene del mismo diablo. De ahí viene la duda. Y muchas veces nosotros los creyentes, por nuestra carnalidad, pedimos mal. El Señor dice que no pedimos, y a veces sí pedimos, pero pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Y sabemos que no vamos a recibir nada. Y cuando Dios no nos concede nuestras peticiones carnales, cuando Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, y es porque nosotros no estamos pidiendo algo para que podamos cumplir con su misión, sino que estamos pidiendo algo para satisfacer nuestros propios deseos carnales. Ahí es el detalle, ojo, no estamos pidiendo algo para cumplir la misión que Él nos ha dado, sino para cumplir algo que nosotros queremos, no lo que Él quiere. En este momento puede pasar algo tremendo en nuestras vidas, y es que nos comenzamos a enojar con Dios. Empezamos a dejar de esperar en Él. Comenzamos a tomar lo que deseamos con nuestras propias manos, de acuerdo a nuestra opinión, de acuerdo o según nuestra prudencia, lo cual claramente sabemos que es maldad, es malo a los ojos de Dios. Y será cuando por dudar en Dios vamos a creer la mentira del diablo, vamos a caer en sus tentaciones y ahora vamos a estar ahí en pecado, endurecidos, orgullosos, en lazo del diablo, sin querer soltar ese pedazo de carne que tenemos entre nuestros dientes, que nosotros mismos hemos tomado. Hemos entrado en la boca del león rugiente, el diablo. Hemos pasado por sus intestinos y luego hemos sido arrojados malolientes al piso. Déjeme se lo muestro. Vamos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ay, es que usted no sabe mi caso, es que mi situación. Eso mismo lo está viendo un chinito en Chinatown, un rusito en Rusioskitown. En cualquier parte del mundo, un hermano suyo está igual o peor que lo suyo. No, que mi caso es único. No, Señor. Lo que tenemos que evitar es esto de enojarnos con Dios, de dudar de Dios, caer en lo de la tentación, en los lazos del diablo, en sus tentaciones, y que seamos devorados por él. Y como le hice gráficamente, todo ese proceso de eliminación ya en malas condiciones. Será una situación muy triste como hijo de Dios, como cristiano. Y eso es real, no es jugando. Ahora, en este momento, te invito a que pienses bien por primera vez, porque tú de pronto ya llevas escuchando estos mensajes que te estamos enviando, o en otras partes, no sé,
pero eres de una religión, de una secta, de una filosofía, pero yo te estoy hablando de una cosa muy diferente. Yo no te estoy hablando qué piensa el pastor, el cura, el ungido, el elevado espiritual de usted. Yo no estoy preguntando qué piensa Dios de usted, y se lo estoy diciendo. Tú eres un pecador y estás condenado. Tú lo sabes porque en tu corazón está escrita la ley moral y tienes conciencia y te acusa del pecado. Tú has pecado contra Dios muchas veces, tienes que arrepentirte para con Dios, pedirle perdón y luego poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Yo te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a dudar de Él? ¿O lo vas a aceptar como tu Señor y Salvador personal? Hermano, nosotros no tenemos sino dos opciones frente a nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos que deberíamos, solamente debería ser una, saber que Él nos salvó, y mientras esa gratitud que nos impulsa, nos empuja a amarlo con locura, a entregarnos sin límites y sin condiciones por el resto de nuestra vida. Pero muchas veces nos encontramos en una situación muy triste, hermano, dudando de la palabra, dudando del Señor, dudando de nuestra misión, de nuestra visión. Situación tristísima y lamentable. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dudando? ¿O vas a meterte en comunión con el Señor, a confesar tu pecado, a pedirle perdón, fortalecerte en Cristo por medio de la lectura, la oración, la obediencia, entregar tu vida, pegarte de Él y servirlo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente? Y estar dispuesto a cumplir la misión que el Señor te dejó para que cumplas en esta ciudad. Empieza por tu barrio, tu casa, tu familia, tu hogar, tu barrio, tu manzana, esta ciudad. Y después lo que venga. Pero eso es lo que tenemos que estar haciendo, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Que corre y sea glorificado, Dios, cumpla ese propósito por el cual tú le enviaste. Señor, pedimos por los que no te conocen. Pueden ser muy religiosos, Señor, lo que sea, pero no te conocen, nunca se han arrepentido para contigo y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Te pido por ellos, haz la obra, tú eres el único que la puedes hacer, nadie más. Y por nosotros, Señor, porque esta iglesia nunca dudemos de ti, de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, nunca. Por el contrario, nos limpiemos de esa inmundicia, de esa maldad. Nos humillemos, nos sometamos y te obedezcamos en todo y te sirvamos y marchemos al ritmo de tu tambor, Padre Santo. Señor, esto te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No es como yo. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. Es como yo, Él trasciende lo que existe,
majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste.